Conozco mucha de la gente que se está conectando ahorita, pero para los que no nos conocen, lo que nosotros hacemos es que nosotros somos un despacho de abogados, guión asesores, que trabajamos, lo único que hacemos es trabajamos en materia de seguro y reseguro, trabajando para el mercado, o sea, trabajamos para compañías como Sompo, aseguradores, asesoramos también a brokers en cuestiones regulatorias, pero lo que hacemos, el pan de cada día de nosotros vivimos los seguros todos los días y lo que vemos es básicamente la punta de la lanza, porque una vez que se suscriben las pólizas que nos dan trabajo a todos, el área comercial, cuando hay siniestros, gente como nosotros, gente como Lalo, gente como Toño, vemos estos siniestros, vemos la punta de la lanza para ver, pues, cuáles son los temas de alta importancia y cómo los vamos tratando, vamos aprendiendo juntos. Y este tema en particular en México, el de la prescripción en materia, prescripción en general, pero realmente prescripción en materia de seguros, es un tema de altísimo interés porque ha estado cambiando y se ha estado moviendo mucho y tiene repercusiones absolutamente enormes sobre nuestro mercado y sobre la suscripción de riesgos. Cuando estamos hablando de riesgos que se pueden volver de cola mucho más larga de lo que uno hubiera esperado, es muy importante para todos entender qué estamos tratando y cómo y hacia dónde van los tribunales mexicanos. En términos generales, la tendencia de los tribunales mexicanos, no solo en la prescripción, sino en muchísimas diferentes cosas, como muchos sabrán, la entrega de las condiciones generales, y otros temas se van más y más hacia la protección de lo que los tribunales consideran la parte débil. Eso no siempre es un asegurado, porque un asegurado puede ser una parte fuerte que participa en una negociación, en un contrato de seguro, pero en general se van yendo hacia proteger. Esa es la tendencia, proteger al asegurado, proteger el tiempo que tienen para presentar una reclamación, proteger los derechos que tienen bajo un contrato de seguros, protegerlos en contra de condiciones o exclusiones que consideran que tal vez no deberían de estar ahí o no son justas. Entonces, hacia allá vamos y por eso este tema de prescripción en materia de seguros ha tenido y tiene tanta importancia y tanto interés, porque realmente sí afecta a nuestro día a día, realmente sí afecta lo que nuestros compañeros comerciales deben de considerar cuando están vendiendo una póliza, el riesgo real de cuánto tiempo puede durar viva una póliza y por lo tanto afecta a cuánto debemos estar cobrando por las diferentes primas y el riesgo real que está asumiendo una compañía de seguros y los brokers que les ayudan a colocar los riesgos en materia de seguros. En particular, y ahorita van a ver, en materia de responsabilidad civil, esto toma muchísima relevancia, pero también en materia de propiedad. Así es que si quieren podemos ir comenzando. Miren, la forma en que nos gusta hacer las presentaciones a nosotros, igual que reportes y diferentes cosas, es empezamos de lo muy general y luego nos vamos yendo hacia lo particular. Me voy a dividir un poco la presentación con mi compañero Eugenio, que es abogado y asociado en nuestra oficina, y vamos a hacer esto como una conversación hacia ustedes para que sea algo relativamente ameno. Aunque vamos a hablar de términos jurídicos, lo vamos a tratar de que no sea tan seco y hablar de conceptos que les sean importantes a ustedes para formar la base de entender lo que es la prescripción y después irnos hacia cómo aplica esto en materia de seguro. Así es que, Eugenio, si quieres, puedes comenzar. Gracias. Primero, bueno, vamos a empezar analizando qué es la prescripción, cómo se define. En México, nuestro Código Civil Federal establece que la prescripción es un medio para que se adquieran bienes o se liberen de obligaciones. Esto a través del paso del tiempo, según lo que establece la ley. ¿Cuál es la finalidad de la prescripción? ¿Por qué existe esta figura y por qué forma parte de la legislación mexicana? Bueno, es una figura que da certeza jurídica a los gobernados. ¿Por qué? Bueno, porque en la definición, cuando leemos medio de adquirir bienes o librarse de obligaciones, ¿esto qué quiere decir?
que esta adquisición o esta liberación está sujeta al tiempo. No, estas obligaciones no son permanentes y no permanecen por toda la vida de las personas, sino que tienen una fecha en la que ya no son exigibles. Más adelante vamos a seguir explicando más a fondo cómo operan estos transcursos de tiempo y qué dice la ley sobre la prescripción, cuáles son los términos. Y aquí en materia de seguros, esto bajándolo hacia lo que conocemos nosotros, ¿por qué es importante tener un punto? O sea, la prescripción en lo que nos concierne a nosotros es el punto a donde alguien, un dañado o una póliza de seguros, ya deja de tener la obligación de cumplir con algo, con una obligación jurídica o una obligación contractual. Ese es el punto. ¿Por qué realmente nos importa a nosotros en materia de seguros? Porque, como saben, hay obligaciones de establecer reservas. Todas las compañías tienen obligaciones de establecer reservas y financieramente no sería viable en lo más mínimo tener una obligación perpetua, aunque ahorita vamos a hablar de unos temas ahí interesantes a donde pudiéramos hasta teóricamente llegar a una obligación perpetua, pero es sumamente importante para una compañía, para sus reservas y para su que esté sano financieramente, el decir, bueno, llegamos al punto a donde aquí esto ya no me va a afectar. Aquí el asegurado ya no me va a poder demandar, o si me demanda, vamos a poder decir que se le prescribió el derecho de demandarme o de pedirme algo. Y eso es suma y altamente importante para el mercado de seguros en México y en todo el mundo, porque si tuviéramos que mantener reservas en perpetuidad, simplemente el mercado de seguros no podría funcionar porque no sería financieramente viable. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, existen dos tipos de prescripción, la prescripción positiva y la prescripción negativa. Como vimos en la definición, puede ser adquisición de bienes en virtud de la posesión, como lo es, es la positiva, y la negativa es la liberación de obligaciones. Como bien dice Mike, lo que prescribe es la acción para ejercitar tu derecho, para cobrar una obligación, para que se te haga un pago. Esto es el que vamos a analizar más a fondo, que es la prescripción negativa, que para fines del mercado y para fines de esta presentación es, digamos, el concepto que nos importa para la exigibilidad de los derechos para reclamar el pago sobre una póliza o bajo una póliza. La prescripción puede interrumpirse y puede suspenderse. Esto es muy importante que quede muy claro, ya que son conceptos muy diferentes. Aquí les compartimos unas líneas del tiempo para que puedan, para que sea más gráfica la explicación. Y pues la interrupción de la prescripción, ¿qué significa? Significa, en palabras coloquiales, que se borre el término que ya se había computado de la prescripción y digamos que tiene un segundo inicio. ¿Qué quiere decir? Digamos que se tiene un año de término prescriptivo. Existe un acto a los 11 meses, 29 días, existe un acto de interrupción, lo que hace que el cómputo se tenga que volver a realizar, es decir, se empieza desde cero, tiene un segundo inicio, y ese acto de interrupción se tiene otro año para computar los plazos de prescripción. Esto es muy importante, después vamos a dar un poco más de ejemplos porque es distinta la interrupción a la suspensión. La suspensión, ¿qué se refiere? Es el detenimiento del cómputo. Esto no significa que hay un inicio desde cero del término de prescripción, sino únicamente que hubo algún evento, hubo algún acto que detuvo, entre comillas, el tiempo, detuvo el cómputo del término de prescripción y va a llegar un momento en que va a volver, digamos que a continuar el término. Esto no significa que empiece desde cero, sino que si llevaba un año, 2 meses, se suspende y cuando vuelva a reanudarse el plazo, va a continuar a partir del año y los 2 meses.
Aquí les ponemos dos ejemplos de suspensión, que puede ser la suspensión inicial y la suspensión intermedia. La suspensión inicial la vamos a explicar un poco más a fondo cuando hablamos acerca del artículo 82 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, pero es importante que tengan en cuenta que la suspensión puede darse desde un inicio o digamos que a la mitad o en el desarrollo del cómputo del término prescriptivo. Aquí hay algo interesante, como cosas reales que sucedieron. Hubo muchos argumentos durante el COVID, que el COVID debió de haber suspendido los términos prescriptivos. Y sí se hicieron argumentos al respecto, generalmente no tuvieron éxito. Nunca se hizo un argumento realmente de que interrumpían la prescripción, porque el interrumpir la prescripción básicamente lleva el cronómetro a cero otra vez. La suspensión es aquí para, en el minuto 15, en el minuto 20, ahí para. Mucha gente decía, porque los tribunales estuvieron cerrados, porque los tribunales estaban trabajando a destiempos y lo demás, debía de haber suspensiones. En nuestra experiencia en México, realmente los tribunales no quisieron aceptar este argumento, pero hubo muchas otras jurisdicciones en Latinoamérica. Por ejemplo, tenemos un caso nosotros ahorita en Honduras, a donde sí se aplicó una suspensión de la prescripción para presentar demandas porque los tribunales estuvieron cerrados. Si es que eso es algo práctico en lo que pueden ver la diferencia entre la interrupción y la prescripción. Y ahorita vamos a hablar exactamente cuáles son los temas que interrumpen la prescripción en materia de seguros, que es algo importantísimo para nosotros. Sí, por favor. Bueno, aquí tenemos la prescripción para las pólizas property. Vamos a empezar a hablar de las pólizas property y en un momento hablamos acerca de estos actos que pueden o interrumpir o suspender la prescripción. Aquí les citamos un artículo que es muy importante que tiene la ley sobre el contrato de seguro, que es el artículo 81, que establece que las acciones que derivan de un contrato prescriben y da dos supuestos. En el caso de coberturas para seguros de fallecimiento en los seguros de vida es de 5 años y para todos los demás casos es de 2 años. Esto nos facilita mucho las cosas porque podemos desde un principio entender si no es de vida, si no es sobre fallecimiento, entonces son 2 años para la prescripción de las acciones. ¿Qué es la acción? La acción es la exigibilidad de este derecho para solicitar un cobro a la aseguradora. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, una persona puede tener un derecho bajo una póliza para recibir un pago por una cobertura que se afectó, pero si pasa el término prescriptivo, que son estos o 5 o 2 años, para exigirlo, es decir, la persona puede tener su derecho, sin embargo, lo que le prescribe es esa exigibilidad para solicitar un cobro, solicitar un pago, solicitar una indemnización. A eso se refiere la acción. Es decir, tú puedes tener tu derecho, sin embargo, ya no lo puedes exigir porque pasó el tiempo establecido en la ley para que tú lo exigieras. Esto sí es muy importante y vale la pena recalcarlo. Jurídicamente, ¿qué es lo que está prescribiendo? El derecho es un derecho. Eso nunca prescribe. Es un derecho que te da la ley. O es un derecho, sí, es un derecho que te da la ley de demandar, de hacer algún tipo de acción, de tratar de cobrar. Eso siempre va a persistir porque la ley no te dice, mira, eso termina. Pero lo que la ley sí te dice es que la acción que tienes que tomar para ejercer ese derecho que tienes, eso sí puede prescribir. Eso es lo que prescribe. O sea, lo que prescribe es, ya se me acabó el tiempo para ejercer mi derecho. Esa es la acción. Y eso es lo que prescribe. ¿Querías decir algo? Sí, bueno, sobre el último punto, que es muy importante que este artículo establece que en todos los plazos, el plazo prescriptivo se va a considerar a partir de la fecha donde sucedieron los hechos. Este punto deben tenerlo muy en cuenta porque vamos a analizar otro supuesto que tiene la ley sobre el contrato de seguro en el siguiente artículo,
pero es importante mencionar que menciona que los plazos se cuentan a partir de la fecha en la que sucedió el acontecimiento, en la que sucedió el siniestro, en la que sucedió la ocurrencia. Sí, esto realmente es muy, muy importante. En una póliza de property se vuelve algo relativamente sencillo y la grafiquita que tenemos ahí a la derecha es como un ejemplo. Tienes un evento, porque también bien importante separar el contrato de seguro del derecho de una acción en contra de alguien, ¿no? Si estábamos hablando de responsabilidad civil. Entonces, si alguien le causa un daño a otro, A le causa un daño a B, ese B tiene X tiempo de reclamarle a A. Ese derecho lo tienes bajo el códigos civiles de cada estado, bajo el Código Civil. En este artículo estamos hablando de una cosa separada a esto. Lo que estamos hablando es, bajo un contrato de seguro, cuánto tiempo tienes del momento del acontecimiento del daño para reclamarle a tu póliza. Y en este caso, en los casos de propiedades, más o menos sencillo es desde el acontecimiento que le da origen a tu derecho de reclamar bajo la póliza. Lo que te dice este artículo es que tienes 2 años para ejercer una acción, alguna acción, una reclamación, una reclamación ante la UNE, una jurisdicción voluntaria, una demanda para ejercer tu acción para cobrarle a tu seguro. ¿Ok? Muy bien. Aquí les ponemos los supuestos en los que la prescripción, el término prescriptivo, puede suspenderse o puede interrumpirse. En el caso de la interrupción, bueno, ahí les citamos los artículos, que es el 1041 del Código de Comercio, que establece las demandas o las interpelaciones judiciales o los reconocimientos de obligaciones. Esto es una demanda, es un requerimiento de pago, un requerimiento de cobro, es un reconocimiento por parte de la aseguradora que tiene obligaciones frente al asegurado. Y recientemente hubo una tesis publicada por la Suprema Corte que establecía que la notificación a través de notario puede fungir como un acto interruptivo de prescripción. Esto no es una jurisprudencia, todavía no se considera realmente como un acto que interrumpa la prescripción, sin embargo es una tesis. Y aquí, como mencionaba Mike al principio de la presentación, son estos criterios, son, digamos que estas guías que están siguiendo los tribunales para poder dilucidar qué actos son los que interrumpen y qué actos son los que suspenden. Otro ejemplo de acto interruptivo es una reclamación presentada ante la Conducef y el nombramiento de peritos, el nombramiento de ajustadores para el análisis de la ocurrencia, el análisis del evento. Aquí hay un punto importante. Anteriormente, no se consideraba, los tribunales no consideraban a los ajustadores como peritos que su nombramiento pudiera interrumpir la prescripción. Se considera, eran otros tipos de peritos, eran peritos de causa, otros tipos de peritos, no los ajustadores. Pero como les estamos comentando anteriormente, la tendencia de los tribunales está yendo a ampliar y no a reducir los actos interruptivos, porque, bueno, cuando estamos hablando de un derecho, o sea, o el derecho del A, del B, de reclamarle al A que le causó el daño, o de un asegurado de reclamarle a su aseguradora, lo que los tribunales están diciendo, lo que nosotros queremos proteger es ese derecho y no queremos que se usen, entre comillas, algún tipo de excusa que no sea realmente válida, aunque sí reconocemos obviamente que debe de existir la prescripción y que la figura jurídica de la prescripción es importante, le vamos a dar el beneficio de la duda a la persona dañada o al asegurado para poder todavía mantener vivo ese derecho y que no se le prescriba la posibilidad de ejercitarlo.
Entonces, por eso lo del nombramiento de peritos, que antes era una cuestión bastante angosta, se está ampliando a nombrar ajustadores. Y por eso estas cosas tácticamente son bien, bien importantes. O sea, ¿qué hacemos nosotros como gente de siniestros cuando hay un caso que está, digamos, año 1, mes 11 con 25 días? Tenemos que nosotros estar pensando que si nombras a alguien, que si nombras a algún perito, que si nombras a un segundo ajustador, que si haces algo que un tribunal puede considerar como un nombramiento de perito, este es uno de los ejemplos, ¿no? Claro. Esa acción que nosotros, como gente del mercado, estamos tomando, puede muy bien tener el efecto de interrumpir la prescripción y de que empiece a contar de cero. O sea, día 11 meses con 29 días y 11 horas y media, se nombra a alguien, eso puede decir que el relojito de los 2 años regresa a cero. Y es algo muy, muy importante para considerar para todos nosotros del mercado, ¿no? Inclusive hasta con un proveedor de cristales que asigna la compañía, eso podría ser. Podría ser. Podría ser. Se podría considerar y hacia allá va. O sea, porque no hay una definición en la ley de qué es un perito. Claro. Pero se está yendo y los tribunales están básicamente intentando ser lo más generosos posibles, ¿no? Claro. Intentando ser lo más generosos posibles. Y lo de los actos de suspensión, aquí tenemos que se presenten ante las UNES de las aseguradoras. Y el artículo 82, que es aunado al artículo que revisamos anterior, que fue el 81 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, que habla acerca de la suspensión de inicio. ¿A qué se refiere esto? El artículo 82 que describimos en la siguiente diapositiva, si no me equivoco, en la siguiente, pero bueno, si no regresamos, establece que los términos correrán a partir de que la persona tiene conocimiento de que la eventualidad ha sucedido. ¿Esto qué quiere decir? Ya habíamos analizado el artículo 81 que decía, a partir de la fecha en la que sucedió el evento, empieza a contar el término prescriptivo. ¿Pero qué dice el artículo 82? El artículo 82 establece que los términos corren a partir de que la persona tiene conocimiento de la realización de este evento. Correcto. Y un punto importante, porque esto nos topamos nosotros en el día a día, es de la notificación notarial. Nosotros también en nuestro día a día hacemos recuperaciones en subrogación y muchas veces nos llegan los documentos hasta el último momento y no tenemos tiempo de preparar una jurisdicción voluntaria o de preparar una demanda. Simplemente nos es imposible hacer eso. Y lo que los tribunales ahora están diciendo es, y van hacia allá, es que si tú le notificas a la parte que te causó un daño o que te debe algo por medio de un notario, y ese notario da fe, porque eso es lo que hacen los notarios, da fe de que se le comunicó, tú me debes dinero y yo, dañado, no he perdido mi interés en cobrarte ese dinero. Esa es la filosofía. Yo no he perdido mi interés, te voy a seguir cobrando y a través de este notario yo te estoy diciendo, y él da fe de que te lo dije, de que se te entregó esto, de que yo te voy a cobrar este dinero. Por lo tanto, los tribunales están diciendo eso también debe de interrumpir la prescripción y de darme todo el término otra vez de cero para darme el tiempo para que yo pueda armar mi reclamación, armar mi demanda y decirte, tú me debes esto por A, B, C o D, y o me lo pagas directamente o podemos ir con un tercero, que es un juez, para que el juez determine qué es lo que se debe y qué es lo que no se debe. Así es que por eso el punto de la notificación notarial es importantísima.
Y para los que estamos involucrados en cuestiones de recuperaciones de subrogación de parte de las compañías de seguro, es algo que a nosotros nos da aliento para que las compañías no pierdan su derecho de reclamarle a X persona que fue el causante del daño a tu asegurado. Lejos del correo electrónico, que hoy en día es lo más común, ese sería el paso más recomendable. El correo electrónico el correo electrónico quizás pudiera interrumpir una prescripción de parte de un asegurado a una aseguradora. Quizás, pero de una aseguradora o de un subrogatario al que causó el daño, probablemente no. Así es que si estamos pensando en materia de subrogación para nosotros, gente que queremos recuperar, nosotros consideramos que lo mínimo indispensable, y quizás no nos funcione siempre porque te puede tocar un juez, como esto todavía no es una jurisprudencia obligatoria, sino estamos hablando de tesis, que no son obligatorias. Puede ser que te toque un juez que diga, mira, eso no es suficiente y te tienes que apegar a lo que dice la ley. Una demanda o interpelación judicial como una jurisdicción voluntaria, un reconocimiento de las partes es otra cosa. Así es que para nosotros, o sea, seguros para recuperar, todavía tenemos la barra un poquito más alta y un correo probablemente no. Pero para un asegurado, o para quizás hasta para un tercero beneficiario de una póliza de responsabilidad civil, quizás lo que un juez diría es, mira, estas partes son un poco menos sofisticadas, especialmente si estamos hablando de un contrato que no es negociado entre un asegurado y una aseguradora, o sea, un contrato de adhesión. Quizás diga, mira, lo que está mostrando este tercero con este correo electrónico es que todavía tiene interés. Por lo tanto, yo voy a mantener el derecho de ejercer la acción viva para darle el chance. Así es que sí pudiera un correo electrónico interrumpir la prescripción, pero en contra una aseguradora. Pero una aseguradora probablemente no tenga el mismo beneficio de la duda si quiere ejercer una acción en contra de alguien que le causó un daño a su asegurado, a quien le quiere cobrar. ¿De acuerdo? Sí. Creo que lo mismo pasaba antes cuando usabas el correo certificado, no sé si todavía se ocupe, pero antes hacía la gente eso, ¿no? Sí. El correo certificado que nada más era un ticket, ¿no? Sí, sí. Básicamente. Y eso podría, tal vez, o sea, sí la tendencia va a mantener los derechos vivos, igualmente cuando estamos hablando de una subrogación, porque es el derecho, quieres mantener la acción viva para ejercer tu derecho. Puede ser que vaya para allá, pero yo me sentiría sumamente incómodo yendo a una subrogación si por lo menos no tenemos una notificación notarial. Okay. Sí. Ok, continuamos hablando acerca de las pólizas de property y, bueno, aquí les ponemos los dos artículos que establecen la ley sobre el contrato de seguros, sobre lo que cubren las pólizas, los seguros contra daños, que son todos estos daños que se causen a bienes que sean asegurados hasta el límite de la suma y el valor real que fueron asegurados dentro de la póliza. Aquí vamos a retomar los dos artículos que habíamos revisado, que es el artículo 81, que establece 2 años desde la fecha del acontecimiento que dio origen al evento, al siniestro, y el artículo 82, que igual habíamos mencionado, que establece que los términos van a correr desde el día en que las personas interesadas tengan conocimiento del acontecimiento, que tengan conocimiento del evento. Aquí les ponemos 2 líneas del tiempo. El primero, una persona que está en casa y al estar en casa se incendia su casa. Dejó prendido el aceite, se prendió la cocina y se hizo cenizas. En ese momento esa persona tiene conocimiento y desde ese momento empieza a contar el término. ¿Por qué? Porque, bueno, es a partir de ese momento que se dio el evento. La segunda, el segundo supuesto habla de una persona que está de viaje, no está en su casa, y resulta que dentro de 2 semanas de su viaje
se incendia su casa nuevamente. Él regresa 2 semanas después y es hasta ese momento que esa persona se da cuenta que sucedió esto, que se incendió su casa y que está hecha cenizas. La ley establece que en ese supuesto, el artículo 82, menciona que a partir de que las personas tienen conocimiento del acontecimiento, empieza a correr el término prescriptivo. Ahorita vamos a ver, pero esto toma muchísima relevancia cuando hablamos de responsabilidad civil. Okay. Justo, como bien menciona Mike, vamos ahora, ya pasamos de la property, ahora vamos a hablar la prescripción en materia de RC. Ok. ¿Cuál es el marco normativo de la RC en México? Aquí es importante mencionar que cada código civil local, es decir, cada estado, establece el término de prescripción aplicable para su propio estado. La regla general, y como hemos visto, generalmente son de 2 años. Sin embargo, hay diversos códigos como, bueno, después vamos a dar los ejemplos, pero lo importante que se tiene que quedar con esta diapositiva es que cada estado tiene su propio código civil y cada código civil local establece los plazos y términos prescriptivos dependiendo del estado, como menciono. Un punto aquí en esta diapositiva. Volviendo al origen de esto, a lo más general. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de responsabilidad civil? Hay básicamente diferentes responsabilidades. Hay responsabilidad contractual y responsabilidad extracontractual. ¿Okay? La responsabilidad contractual es lo que tú y yo, o quien sea, o una compañía de seguros con su asegurado, etcétera, pactan dentro de las 4 esquinas de un acuerdo, un contrato, de cuáles son las obligaciones, las responsabilidades de las partes en cierto negocio, en cierta cosa. Eso es una responsabilidad contractual. Una responsabilidad extracontractual son las responsabilidades básicamente que tenemos todos los mexicanos al estar deambulando por el mundo. Cuando estamos tratando de cuestiones no penales. Son las cosas cuando no hablamos de dolo o algún crimen, que todos nosotros tenemos una responsabilidad de cuidado para con nuestro prójimo. Esas responsabilidades están pactadas en códigos, en los códigos civiles, las responsabilidades civiles que tenemos los unos para contra los otros. No puedes nada más estar en un coche, chocarle a alguien y eso, porque no tienes un contrato, determinar que no tienes ninguna responsabilidad de reparar el daño que le causaste a esta persona. Y hay muchos diferentes tipos de responsabilidades extracontractuales. Es más, todas las responsabilidades son extracontractuales a menos de que haya un contrato por medio, ¿no? Y lo que hace en México, una entidad federativa, es que cada estado tiene un código a donde dice, miren, en este estado nosotros tratamos esta parte de responsabilidad extracontractual de esta forma. Virtualmente todos los códigos son idénticos, casi idénticos, pero sí hay algunas cosas a donde difieren un código del otro, y una de esas es la prescripción. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando estamos hablando de la prescripción en responsabilidad civil que trata un código civil? No tienen nada que ver con el seguro, absolutamente nada que ver. Es simplemente, si yo deambulando por el mundo, o si tú deambulando por el mundo, le causas un daño a otro, o si un árbol de mango en tu jardín le cae encima a tu vecino, ese tipo de cosas, y le causa un daño a su, no sé, a su silla, a su coche, lo que tú quieras, ¿cuánto tiempo tiene el que le cayó el árbol de mango encima para reclamarle al dueño del árbol de mango? ¿Okay? De eso estamos hablando. Estamos hablando de personas. Y después entra el seguro, pero esto no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, cuando una persona de siniestros está
analizando un caso de responsabilidad civil, el punto de partida absoluta y totalmente siempre es si es que hay una responsabilidad civil de un A un para nosotros es nuestro asegurado. Pero el punto de partida es, ¿tiene responsabilidad mi asegurado? Y después empiezas a pensar en el contrato de seguro. Pero siempre, siempre, siempre partimos del punto de que hay una responsabilidad aquí que no tiene que ver con nuestro contrato de seguros. Aquí hay un punto donde siempre en RC es a partir del origen o a partir de que yo me doy cuenta con un RC Productos. Ahí, ¿cómo ves ahí? Ahorita pasamos al 81 y al 82, pero ahí vamos exactamente. Sí. Bueno, justo, como bien mencionaba Mike, este es el caso particular aplicable para la Ciudad de México. Entonces, nuestro Código Civil, el Código Civil para el Distrito Federal, aplicable en la Ciudad de México, establece en los artículos 1910 y 1913 los dos tipos de responsabilidad civil, la subjetiva y la objetiva. La subjetiva se refiere a aquella persona que, actuando ilícitamente o en contra de las buenas costumbres, cause un daño a alguien, está obligado a reparar el daño. A no ser, hay una excepción, que se pruebe la culpa o negligencia inexcusable de la víctima. La responsabilidad civil objetiva habla acerca de, igualmente, una persona que hizo daño a otra haciendo uso de aparatos, mecanismos, sustancias que sean peligrosas por sí mismas, que tengan naturaleza explosiva, por la energía eléctrica que conduzcan, cause daño a otro que, aunque no esté actuando ilícitamente, finalmente le haya causado un daño a otro, tiene la obligación de repararlo, a no ser que, nuevamente, se pruebe la negligencia o culpa inexcusable de la víctima. Y, bueno, nuestro código establece en el artículo 1934 que para este tipo de responsabilidades civiles, el término prescriptivo es de 2 años. Y aquí les ponemos un ejemplo. Como bien mencionaba Mike, está la persona A, que es la persona que causó el daño, y está la persona B, que es la persona que resintió el daño. En este caso, en este supuesto, arriba les ponemos 2 flechas. La primera establece el 26 de julio de 2023, la persona A le causó un daño a la persona B. Siguiendo esta regla del artículo 1934, el término prescriptivo, digamos que el último momento sería el 26 de julio de 2025, siguiendo la suerte de lo que establece el artículo 1934. Sí, y aquí ¿cómo sería un ilícito y una culpa inexcusable de la víctima en responsabilidad civil subjetiva? Imaginémonos que tenemos este famoso árbol de mango que ahorita se me acaba de ocurrir y uno está cortando, el dueño del árbol de mango está cortándole una rama al árbol de mango y esa rama se le cae al coche del vecino y daña el coche del vecino. Esa es una responsabilidad civil subjetiva, a donde el ilícito es la negligencia del dueño del árbol del mango en estarlo cortando sin tomar las precauciones necesarias para que no le caiga encima al coche del vecino. Ese sería el ilícito. Ahora, si estuviéramos hablando de una responsabilidad civil objetiva, o sea, tiene que haber ahí en la subjetiva tiene que haber, alguien hizo algo tonto, ¿no? O sea, el que causó el daño hizo algo tonto. En este caso, la tontería fue cortar la rama sin cuidarte. En la responsabilidad civil objetiva, y esto nos toca mucho a nosotros porque nosotros llevamos y hemos llevado muchos años de la cuenta de CFE. La CFE pone un poste de luz en medio, cumpliendo con todas las normas que debe de cumplir bajo derecho mexicano, y viene alguien y se trepa sobre el poste de luz, un niño se trepa, pasa cada rato, algo pasa que esta persona se electrocuta. La CFE ahí no hizo nada mal, cumplió con las normas y lo demás, pero esto electrocutó a otra persona. Lo que dice la responsabilidad civil objetiva, por el hecho de que lo que está manejando la CFE
es un bien altamente peligroso, no tiene que haber una tontería, una negligencia, un ilícito de la CFE para que tenga responsabilidad, porque es tan peligroso su bien. Lo mismo pasa con los ductos de Pemex. Aún con el huachicoleo, que es extraordinario, porque uno podría decir, eso es absolutamente una culpa inexcusable en una víctima que se está tratando de volar lo que tiene el ducto. Pero aún con algo así, pudiera todavía existir una responsabilidad de Pemex, porque es tan peligroso lo que está causando, que lo que está diciendo la ley es que tienes que tomar medidas de precaución realmente altas para ver casi cualquier escenario que sea relativamente razonable de lo que le pudiera pasar a ese poste de luz, o ese tanque de gas, o esa pipa que lleva algún material, o a ese camión de cemento que pesa 8 toneladas, etcétera. Así es que esa es la diferencia entre responsabilidad civil subjetiva y objetiva. Aquí, bueno, como mencionábamos, para nuestro código, para el código aplicable para la Ciudad de México, establece un término de prescripción de 2 años para estas responsabilidades civiles, tanto objetiva como subjetiva. Sin embargo, como mencioné, hay ciertos estados de la República que establecen términos distintos. Por ejemplo, en el caso de Tamaulipas y Tabasco, establecen 1 año de término prescriptivo. Guanajuato, Guerrero y Campeche establece 6 años y Aguascalientes establece 6 años de término para la prescripción de estas responsabilidades. Y nuevamente aquí no estamos hablando del seguro, repito, aquí estamos hablando de los dos monitos, el A y el B. Si el A le causa un daño al B, ¿cuánto tiempo tienes en Aguascalientes para ir a demandar a B, o ir a reclamarle a B, o ir a proteger tu prescripción a B? En Aguascalientes tienes 6 años. O sea, lo que ese Código Civil está diciendo es: yo quiero mantener realmente muy amplio el término que puede reclamarle a alguien a otra persona. Por alguna razón, en Tamaulipas y en Tabasco es solamente 1 año, y en Guanajuato, Guerrero y Campeche son 3 años, y en el resto de la República Mexicana son 2 años. Así es que naturalmente son 2, nada más que tengan en mente que hay estados donde puede ser o más o menos. Okay. Aquí les compartimos un criterio novedoso que tiene la Corte, que es una tesis. Esto quiere decir que no es obligatoria, sin embargo, como hemos venido mencionando y como bien mencionó Mike, que son, digamos que los criterios y son, digamos que las tendencias que están teniendo los tribunales de protección y de ser muy amables con los asegurados. Esta tesis, y con las personas en general. Esto no es asegurados, sí, es también con las personas, este es con gobernados. Con los gobernados. Sí. Esta tesis se llama Prescripción Negativa, plazos aplicables en casos de responsabilidad civil extracontractual derivado de afectaciones a la vida o a la integridad. En un resumen muy, muy rápido de esta tesis, lo que dice es que todas las legislaciones que tienen plazos reducidos de prescripción únicamente son aplicables para todos los daños patrimoniales. Es decir, si es muy poco tiempo, si es 1 año, eso únicamente debe aplicar para los daños patrimoniales. En el caso de que la afectación sea a la vida, a la integridad, al cuerpo, a la salud de las personas, el término prescriptivo debe sujetarse a los plazos genéricos más amplios que contemple la ley. Esto es importante y les comento, un criterio novedoso, pero nuevamente son las tendencias que están tomando los tribunales y que están tomando el Poder Judicial hacia proteger a los gobernados y hacia proteger a las personas en general para establecer, ok, si es un daño patrimonial, entonces el término debe estar sujeto a lo más, el plazo corto que señala la ley, pero si es una afectación a su persona, a su salud, debe atarse a los términos más amplios que establece la misma ley. Esto es importantísimo para nosotros en los seguros, importantísimo. Cualquier suscriptor o broker que coloque responsabilidad civil, ahora lo que tiene que tener en mente es que muy probablemente en casos de daños físicas, integridad física o de muerte, la prescripción, o sea, el tiempo que tiene
el que, o la familia del fallecido, o el lesionado, de reclamarle a el que le causó el daño, que en estos casos van a ser sus asegurados, ya no va a ser 1, 2, 3 o 6 años bajo los códigos civiles, va a ser 10 años. Eso afecta muchísimo al cómputo del riesgo que tiene una compañía que está asegurando a gente que le puede causar un daño a otro, por ejemplo, a un hotel. Si un americano está, un ejemplo, si un americano está en el hotel asegurado por X compañía y ese americano fallece por alguna razón y todo el mundo ahorita tiene en mente, si esa persona en México, estando en México, no le reclama al hotel, no a la compañía de seguros, dentro de 2 años, te escuchamos todavía, pero... Sí. Si no le reclama dentro de 2 años, ahí ya posiblemente yo, compañía de seguros, digo, no le reclamaron a mi asegurado, por lo tanto yo puedo cerrar este expediente porque mi asegurado ya no me va a reclamar a mí. Okay. Pero ahora con esta tesis que probablemente se va a volver una jurisprudencia obligatoria, yo creo que sí, ya no vamos a pensar en 2 años, ni en 1, ni en 3, ni en 6. Vamos a pensar en automáticamente en 10. Okay. ¿Y cómo salió esta tesis? Es, digamos, lo que dice la Corte, lo que dicen los tribunales es una persona que sufre una afectación a su salud o una persona, digamos, que va a reclamar por el fallecimiento de algún familiar, no le puedes contar el término prescriptivo del tiempo que tarda en sanar sus lesiones o el tiempo que una persona está de luto por la muerte de algún familiar. Y es lo que contempla esta tesis. Lo que dicen los tribunales es, las personas que resienten una lesión, resienten una afectación a su persona, no pueden al día siguiente ir a reclamar que se les pague una indemnización. ¿Por qué? Porque, bueno, hay enfermedades que pueden tomar mucho tiempo en sanar, pueden tomar mucho tiempo en curarse y, como les mencioné, también contempla a las personas que están pasando por un luto por la muerte de un familiar, que no al día siguiente que fallece, no sé, su padre, su madre, su hermano, van a ir a reclamar este derecho que tienen. Y ahora sí, estamos pasando a las pólizas. Entonces, una pequeña recapitulación. Todo lo que hablamos ahorita en materia de responsabilidad civil, estamos hablando entre persona que causa el daño y persona que sufre el daño. ¿Cómo entra a jugar la póliza? ¿No? Entonces, lo que estábamos hablando anteriormente es que bajo los códigos civiles tienes X tiempo para que el que sufre el daño le reclama al que causó el daño. Y que la tendencia va hacia que eso se vuelva en lesiones físicas o daños físicos y muerte, el término más amplio de la ley, que sean 10 años. Hacia allá vamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando entra la figura del seguro? ¿Cuándo entra la figura del seguro? En responsabilidad civil. La persona, y este es un triangulito que yo diseñé que me encanta, que lo he usado 1000 veces. La persona que sufre el daño, digamos que la tendencia sigue y que se vuelve jurisprudencia obligatoria que tiene 10 años para reclamarle al que le causó el daño en un caso de un fallecimiento, ¿no? Entonces, la familia viene y le reclama a tu asegurado, que es el monito que está en negrito, en 9 años con 7 meses. ¿Qué pasa ahí? Muchas de las compañías, ya no sabrían ni siquiera dónde está la póliza. Ha pasado muchísimo tiempo, pero ese asegurado no te puede reclamar a ti, compañía aseguradora, antes de que sepa de que va a tener una reclamación personalmente, ¿no? Lo que podría hacerte es notificarte que potencialmente va a llegar una reclamación,
pero no puede, en nuestra opinión, y esto no está decidido y no está en la ley, pero en nuestra opinión, no le puedes exigir 2 años a tu asegurado desde el momento en que él le causó el daño al otro, porque no sabes si el otro te va a reclamar. Él no sabe si le va a reclamar. Y cuando tienes una póliza de responsabilidad civil, lo que estás tratando de proteger es eso precisamente. Claro. No tiene que ver con el momento en que le causaste un daño, tiene que ver con el momento en que te vienen a reclamar porque le causaste un daño. Entonces, los 2 años bajo el artículo 81, cuando tiene que ver con responsabilidad civil, en la opinión de Kennevis, en nuestra opinión, empiezan a contar desde el punto en que el que le causó el daño a tu asegurado viene a decirle, tú me debes este dinero, o lo demanda o algo por el estilo, y eso está por decidirse. Si es desde el momento de la demanda, podría ser hasta desde el momento de la sentencia definitiva, podría ser. Entonces, ahí hay un lapso bastante grande e interesante de cuándo empiezan a contar los 2 años del artículo 81 de la ley sobre el contrato de seguros para que tu asegurado te venga y te diga a ti, oye, me están demandando, págame los gastos legales. O, oye, me van a demandar o me están demandando, negociemos con esta persona y paguemos, ¿no? Claro. Entonces, así es como se computa y como pueden ver aquí, puede haber lo que se le dice una cola larga, muy, muy larga, muy, muy larga. Porque vayámonos hacia un caso extremo, digamos que un juez que dice, bueno, la tesis, yo estoy de acuerdo con la tesis del tribunal que determinó que en estos casos de lesiones y de muerte tienen 10 años para venirle a reclamar al dañado, el dañado al que le causó el daño. Entonces, 9 años, 11 meses y 30 días vienen y demandan a tu asegurado. ¿Cuánto tiempo tiene tu asegurado para reclamarte a ti? Tu asegurado tendría los 2 años de la ley bajo el contrato de seguro, entonces tendría 11 años, 11 meses y 30 días para reclamarte a ti. Entonces, si te llega a tu escritorio como una persona de claims o algo, o un broker que está tratando de ayudar al asegurado o a la aseguradora, ¿qué dices? Inmediatamente la gente diría, pero ya pasan 12 años, ¿cómo es posible que esto pudiera todavía estar vivo? Pues sí puede estar vivo, sí puede estar vivo. Ahora, la otra figura en responsabilidad civil, no estamos hablando de propiedad, en México, y esto no pasa en todos los países, por ejemplo, esto no pasa en Inglaterra. En México, el beneficiario, o sea, el que se beneficia de una póliza de responsabilidad civil, es el tercero que no forma parte del contrato en lo más mínimo. El beneficio en México se considera es para otro, no es para tu asegurado. El asegurado es el tomador de la póliza. Es el que se está protegiendo su patrimonio hasta el límite de esa póliza y sigue siendo responsable. Pero el beneficiario de esa póliza, hasta el límite de esa póliza, es el tercero que le causó el daño a tu asegurado, ¿no? Y la ley mexicana contempla, bajo la ley sobre el contrato de seguros, por eso contempla que el que sufre el daño, que es beneficiario de una póliza de responsabilidad civil, puede reclamarle directo a la compañía de seguros, no tiene ni siquiera que pasar por tu asegurado. ¿Y cómo se computa ese término? Y es muy extraño. La forma en que se computa ese término es bajo el artículo 82, eso debería ser el 82, bajo el 82 sobre la ley sobre el contrato de seguros, pero ¿cómo empieza a contar? Desde el momento en que el beneficiario sabe que tiene el derecho de. ¿Y cuál es el derecho de reclamarle a una compañía de seguros? Es cuando se entera de que él es beneficiario de una póliza. Eso es una incógnita enorme, porque ¿cómo sabes tú, compañía aseguradora, cuándo se enteró el beneficiario? Y si quisieras alegar la prescripción,
tú, compañía aseguradora, tendrías la carga de la prueba de demostrar que ese beneficiario sabía que había una póliza y por lo tanto que tenía un derecho de reclamar, y a partir de ese punto empieza a contar el término. Pero si no puedes comprobar que el beneficiario sabía que existía una póliza, hay una suspensión, estamos hablando de la suspensión desde inicio del derecho de reclamar, y eso podría ser, en teoría, en perpetuo. O sea, por ejemplo, un fallecido. La familia de un fallecido que no, la familia de un fallecido que no sabe que el que le causó la muerte a su familiar tenía una póliza de responsabilidad civil. Claro. Uh-huh. Y aparte para ver quién es el beneficiario después del fallecido, todavía va a correr más tiempo. Sí, porque los beneficiarios en un fallecimiento, pues sus familiares, y hay reglas, hay leyes que determinan la patria potestad, etcétera. Así es que esto es algo muy interesante, y esto es algo que realmente le debe de interesar a nuestros compañeros suscriptores, a la gente de comercial, para que entiendan cuando estamos hablando de la prescripción y responsabilidad civil, a lo que realmente nos estamos exponiendo en México el día de hoy. Es algo bastante generoso y amplio, y está tendiendo a ser más y más generoso y amplio, ¿ok? Y aquí nada más como un bono de información, porque esto ya es muchísima información, ¿no? Y es bien complicado, pero como un bono de información. ¿Qué pasa con la reaseguradora, con tu reaseguradora? Ellos te pueden prescribir. ¿Cómo te pueden prescribir? Y la cosa es que en México no hay ninguna ley que regule el reaseguro. Entonces, hay dos teorías. Uno, que por analogía le aplica el contrato de seguro, porque un reaseguro es el seguro del seguro. Entonces, es un contrato de seguro para una aseguradora. Y eso podría aplicar la ley sobre el contrato de seguros, pero lo que realmente consideramos nosotros es que este es un contrato mercantil. Entonces, lo que le aplica es la prescripción bajo el Código de Comercio. Así es que a ti no te pueden prescribir necesariamente en 2 años. Y aquí hemos visto un chorro de peleas con lo de la prescripción. Pero imagínense nada más un reasegurador en Inglaterra, en Londres, de Lloyd's, que de repente 12 años o 13 años después les viene y dice, oye, ahora tú me tienes reaseguradora que pagar a mí un siniestro de responsabilidad civil por, no sé, 20 millones de pesos, que ya pueden costar tanto, 30 millones de pesos, de algo que sucedió hace 13 años. Los reaseguradores se vuelven locos. Pero, llámenme a mí y yo les explico este cuadrito de los reaseguradores. Y en Londres. Y en Londres se los explico. Aquí, igual como punto relevante, el artículo 82 establece que las personas tienen que comprobar que no tenían conocimiento de... No, al revés. La carga de la prueba, porque ellos no... La carga de la prueba es de la aseguradora, si quiere aplicarle el término prescriptivo, de comprobar que sí tenía. Ah, ¿qué dije? Dijiste al revés. Entonces lo que dijo Mike. Que sí tenía. La carga de la prueba es tuya. Punto es importante porque ¿cómo compruebas que no? Como bien mencionas. No puedes comprobar algo en lo negativo. Yo no puedo comprobar que no te tomaste una cerveza ayer si yo no estuve ahí contigo. Efectivamente. Más bien, tú no me puedes comprobar. Si yo te digo, te tomaste una cerveza y tú me dices no, y yo te digo, compruébamelo, no puedo porque no me la tomé. Sí, ya me la tomé. O ya me la tomé, pero yo tengo la carga de la prueba. Si yo quiero echarte la culpa de que te tomaste una cerveza, de comprobar que tú te tomaste una cerveza. Este punto es muy importante porque menciona Mike de qué forma. Uno queda atado de manos tratando de probar hechos negativos. Claro. Sí. Ahí es donde empieza la novela. Es una novela muy cañona. Y el último tema que vamos a tratar, y vamos a después pasar a las preguntas y a las respuestas, es pólizas occurrence y claims made. Sabemos que probablemente la gente que sí está poniendo atención
está con el cerebro completamente lleno, pero bueno, lo vamos a llenar un poquito más, porque esto también es importante y también causa todo tipo de dilemas y de problemas. ¿Cuál es el tema principal en esto? Cuando a mí me llega una instrucción de una compañía, ¿cuál es la primera cosa que siempre me fijo absoluta y totalmente? Siempre, siempre, siempre. La primera es, este evento cae dentro de la vigencia de la póliza de la compañía que me está pidiendo revisar esto. ¿Por qué reviso? ¿Por qué hago eso? Porque si la respuesta es no, ahí se cierra el expediente. Claro. Ya no hay nada. Una vigencia es absolutamente un binario. Es o sí o no. Y si es no, de Sompo se le va a Tokio Marine, o se le va a Zurich, o se le va a quién sabe quién más. Esto ya no es tu riesgo. Y si el asegurado cae dentro de un área a donde no tiene cobertura, ese riesgo es de tu asegurado y se lo come tu asegurado. Es absolutamente un binario. Pero hay diferentes formas de revisar, de ver, hay diferentes formas en que operan las pólizas, que son ocurrencia o claims made. Ocurrencia es relativamente sencillo, si quieren podemos pasar a la siguiente, es relativamente sencillo porque es cuando, si una póliza de incendio, el incendio ocurrió entre el día 1 y el día 365 en una vigencia de un año, si la respuesta es sí, entonces ya pasas a analizar cómo opera, si es una póliza a todo riesgo, si es a riesgos nombrados, después te vas a las exclusiones, condiciones generales, bla, 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 bla. Pero si es un no, simplemente le digo Lalo o le digo Toño, oye, esto no te toca. No te toca y se termina. Y si es una póliza claims made, no te fijas en la ocurrencia. Lo que te fijas es en el momento en que se le hace una reclamación, no a la compañía de seguros, a tu asegurado. Y es ahí donde se confunde todo el mundo. Cuando le hicieron la reclamación a tu asegurado, ese es el gatillo para que digas, esta es la fecha. No cuando te hizo tu asegurado la reclamación a ti, porque eso será la prescripción en materia de seguros, no a la forma en que la póliza se suscribe, si es claims made o ocurrencia. No sé si queramos entrar en mucho más detalle, pero pues, no, la que sigue justamente porque esto ya se pone medio complicado. Ya es, no, sí. La que sigue, si quieres, aquí se lo explico Mike, aquí es únicamente las diferencias y la importancia es en el occurrence, que el evento esté dentro de la vigencia, y en claims made lo importante es el momento en el que se hace la reclamación. ¿La reclamación a quién? Al asegurado. Siempre al asegurado. No tiene nada que ver con el momento en que te hacen la reclamación a ti. Eso es la prescripción y es lo que acabamos de pasar 1 hora y 5 minutos hablando. que creo que esto sí. lo más lo vemos en RC Productos, ¿no? Esta diferencia, ¿no? Sí, sí, hay muchas pólizas que se hacen en claims made. O sea, simplemente es el claims made. Mira, si dentro de esta vigencia alguien te viene a reclamar que hay una falla en el puente que construyó tu asegurado o en el coche, y le vienen a reclamar a tu asegurado dentro de esta vigencia porque no funcionó la bolsa de aire, o porque el puente mostró y ya empieza a verse que se está rompiendo. Si le reclaman a tu asegurado en ese momento, ahí es a donde se gatilla la póliza de ese año de vigencia o de ese término de esa vigencia, y ahí es a donde tú, como persona de claims o como broker que está asesorando a alguien, dices, ok, yo ya puedo pasar, ya pasó el puente de que sí cae aquí, ahora ya reviso la póliza. Sí. Y entramos ya, ahora sí, a lo que están escribiendo y mandando mensajes, preguntas y respuestas. Tenemos una primera pregunta. Menciona,
prescribe la acción de obligar o reclamar, pero si aún prescrito el siniestro y ambas partes acuerdan un pago, ¿hay alguna sanción o la ley provee o menciona algún artículo donde se pueda ver esto? Todo se puede pactar en todo momento, pero eso se podría considerar como un pago ex gracia. Sí se podría considerar como un pago ex gracia. ¿Por qué? Porque ya no cae dentro del término donde tú estás obligado. Ahora, puede ser un poco de un área gris. Aquí las compañías se manejan con discreción propia, pero en términos estrictos, si la comisión viniera a revisar este expediente, si tuvieras a alguien que tiene ojo de recontra águila y podría objetar eso, y si es un pago ex gracia, lo que pasa es que fiscalmente ese pago la compañía no lo puede deducir de sus impuestos. Pero no es algo ilegal, es simplemente que se podría considerar en un caso absoluto y totalmente remoto de una inspección y de alguien que realmente entienda muy bien estas cosas. El riesgo de que eso suceda es muy, muy bajo, pero tienes los elementos como compañía de seguros de válidamente decir esto está prescrito, pero la consecuencia de eso es una demanda, probablemente. Y el único que puede determinar en efecto si se prescribió el derecho de accionar esa deuda es un juez. Tenemos otra pregunta para la parte de los códigos civiles de Estado. Menciona, tengo más de una ubicación. ¿A cada una de las ubicaciones les aplica un código diferente? ¿Y cuál sería el que se usa para una póliza general con todas las ubicaciones? A cada uno se aplica el código diferente. Sí, o sea, si tienes una póliza, no sé, una póliza que cubra bienes que están en diferentes estados, que es muy común, muy común. Bueno, algo que sería interesante, ¿no? Ahorita, esta mañana yo estaba viendo un siniestro que ocurrió en una pipa larguísima de gas que viene desde Estados Unidos y pasa a todo México. Si hubiera un evento de responsabilidad civil en Sonora y luego hay otro evento en Tamaulipas, en teoría, bueno, si no aplicamos lo de los 10 años, estaríamos aplicando dos prescripciones diferentes para ese mismo bien asegurado. Muy bien. Siguiendo el tema de hotelería que en algún momento se trató, se menciona que si en las habitaciones se puede mencionar o publicar la existencia de una cobertura de seguros y si podría ser evidencia suficiente para demostrar que el beneficiario conocía de la existencia de una cobertura. Ese es un punto interesante. De que se puede publicar, por supuesto que se puede publicar, pero se vería bien raro. Sí. Entre 3,000 habitaciones se le están cambiando cada año todas las vigencias. Sí, digo, se vería bien raro y por eso nunca nadie lo hace y nadie quiere llegar al Four Seasons y ver, oye, si tú te mueres aquí, hay una póliza. De que se puede hacer, claro, sí se puede hacer. Ahora, recordemos que la carga de la prueba para comprobar el conocimiento la tiene uno, ¿no? La tiene la compañía de seguros. Entonces, ¿quién dice que la persona que entró a este cuarto se puso a leer una póliza de 10 páginas? y la entendió, ¿no? Y la entendió, y en el idioma correcto. Y así es que mi instinto es que eso probablemente no sería suficiente para comprobar que tenían conocimiento. Y aparte el conocimiento yo creo que va más allá de conocimiento en este caso, iría más allá, iría de entendimiento. Exacto. Sí. Muchas veces preguntamos hasta a qué hora es el desayuno, ¿no? Sí. Y no queda claro. Sí, no queda claro. Sí. Tenemos una que menciona, en el Código Civil o en términos legales, ¿cómo podemos argumentar que un daño ocasionado a un tercero fue por una eventualidad de un caso fortuito o de fuerza mayor? La fuerza mayor, el caso fortuito, es una de las cosas más
que suenan mucho, pero que valen menos. Es muy, muy difícil eximirte de responsabilidad como un caso fortuito. ¿Qué realmente es un caso fortuito? Si alguien está parado en el jardín de tu casa cortando mangos, porque ya me gusta. Si tú invitas a alguien, está en el jardín de tu casa, está afuera y lo parte un rayo. Eso es un caso fortuito probablemente. Pero a mí me han tocado casos de rayos. A mí una vez me tocó un caso de un rayo que le cayó una bodega y se incendió la bodega. Y el argumento fue, pues no hay nada más fortuito que el dedo de Dios cayéndole encima. ¿No? Y no aplicó como un caso fortuito porque el pararrayos no estaba bien. Claro. El pararrayos tenía una función. Entonces, cuando la gente ya está hablando de caso fortuito, sabes que están hasta el mero final de la cuerda de todos los argumentos que tienen agarrados así de los derechos. Así. Es muy, muy complicado y virtualmente nunca exime de responsabilidad. Tengo aquí también una más dice, entre compañías aseguradoras, ¿aplica la prescripción cuando se cobran entre ellas? Aplicaría la prescripción, pero aplicaría la del Código de Comercio, porque es un contrato mercantil. Y hay una que menciona, ¿cómo opera la prescripción en las pólizas BBB? Pues, ¿cómo opera en términos generales? Sería, bueno, yo creo que sería una póliza claims made, y aplicaría igual que lo que estamos mostrando en el triangulito. Para de Financial Lens, creo que es importante la retroactividad que pudieran llegar a darse. No sé si prueba la pregunta también. Sí, y la retroactividad en estas pólizas a veces tienen retroactividad ilimitada, eso lo he visto, a veces tienen retroactividad muy, 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 muy amplia. Sí. O sea, estaríamos hablando de una póliza claims made, ahí es a donde empieza el trigger, es cuando le entra la reclamación a tu asegurado y desde ese momento podría empezar a contar la prescripción. Sí. Mencionan, por ejemplo, para pólizas en coaseguro, ¿se requiere la subrogación de derechos en favor de ambas aseguradoras? A ver, otra vez. Para este tipo de pólizas, ¿se requiere o se requeriría antes una subrogación de derechos en favor de ambas aseguradoras? No entiendo la pregunta. Cuando hay un coaseguro, Ajá. ¿se requiere una subrogación de derechos? ¿Para ambas? ¿Para ambas? No. ¿O solo con la figura de la subrogación es algo que se da por ley, no necesitas un contrato para tenerlo. No necesitas que se te cedan los derechos, a menos de que ¿cuándo se opera la subrogación? En el momento en que la compañía paga, adquiere por ley el derecho de cobrar. Así es como se da. Es cuando la compañía paga. Porque una vez que pagas, tú dices, bueno, yo ya le pagué a mi asegurado, pero mi asegurado no tuvo la culpa, el que tuvo la culpa fue X persona, por lo tanto, yo me subrogo en los derechos de mi asegurado para cobrar lo que yo pagué, yo le pagué a él. Y eso pasa mucho en pólizas de propiedad contra responsabilidad civil, porque si hay un evento, por ejemplo, un incendio que causa un tercero, pero tu asegurado es el dueño de una bodega, tu asegurado normalmente te va a venir a cobrar a ti, no tiene la obligación de irle a cobrar al tercero. Pero la ley lo que prevé es que una vez que tú le pagues a tu asegurado, ese derecho de tu asegurado sigue absolutamente, totalmente vivo. Simplemente tú te subrogas en ese derecho, en el mismo exacto derecho, ni un pelo más ni un pelo menos del derecho que tenía tu asegurado, hasta lo que tú le pagaste. Aquí tenemos una muy interesante. Al momento en que interviene la UNE, ¿este periodo de prescripción se interrumpe o se suspende? Se interrumpe. Es muy interesante. Se interrumpe.
Dice una de la jurisdicción voluntaria sigue siendo válida ante la aseguradora. Sí, la jurisdicción voluntaria también interrumpe la prescripción. Es una de las mejores formas de interrumpir una prescripción cuando el que quiere interrumpirla no quiere una bronca total. ¿Qué es una jurisdicción voluntaria? Una jurisdicción voluntaria es básicamente una forma de formalmente ante los tribunales decirle a un juez, a los tribunales, que alguien te debe algo que les quieres cobrar, pero que no quieres todavía entrar en un juicio. No quieres una broncototota, pero lo que quieres es decir, mira, me deben esto, yo tengo interés y voy a cobrar, pero todavía no estoy o listo para demandar o todavía estamos en negociaciones o estamos en el ajuste o lo que quieras. Esa es una forma muy buena y muy, muy sólida de interrumpir una prescripción. Okay. Sí. Nos preguntan, para el caso de las tomas clandestinas que explicabas en un momento, ¿aplica también el Código Civil Federal o es el del Estado donde ocurra? Esa es una buena pregunta. Si fuera algo de Pemex, probablemente aplicaría el Código Civil Federal. Probablemente, pero si viene un caso así, consúltenme y lo vemos más tarde. Sí. Okay. Aquí, notario y fedatario es lo mismo. No. No, digamos que el fedatario es el género, el notario público es la especie. Un fedatario es una persona al que el Estado le otorga esta fe pública, que significa que lo que dice se tiene por cierto hasta prueba en contrario. Es una prevención juris tantum. Un fedatario puede ser un corredor, puede ser un actuario de un tribunal, puede ser un capitán de un barco para ciertos actos en específico, pero un fedatario es el género, un notario es una especie de los fedatarios que pueden existir. Okay. Cuando ocurre o se cree que el responsable es una compañía del extranjero, ¿qué se recomienda hacer? Si no, ahí no habría un notario, no habría un fedatario, no habría, ¿ahí qué se recomendaría hacer? Bueno, ahí ya estarías hablando de dónde surge el derecho de demandar o de reclamar. Y lo que probablemente es, bueno, en ese caso lo que sucedería es que si el evento ocurre fuera de México, estarías tratando con ley y jurisdicción de otro país. Allá nos en otro. Y en Estados Unidos, por ejemplo, también, al igual que en México, cada estado tiene sus reglas y son todavía más diferentes que en México. O sea, que entre estados en México, entre estados en Estados Unidos son mucho más diferentes que entre los mismos estados en México. Okay. Casi como países diferentes a veces. Bueno, hay una última, dice, si un tercero demanda a un asegurado, pero en ese momento no da aviso a la compañía de seguros, ¿se interrumpe la prescripción o debe existir un aviso de demanda? Si un tercero demanda a tu asegurado a tiempo, se interrumpe la prescripción en contra de tu asegurado. No tiene nada que ver contigo. Y desde ese momento empieza probablemente a correr el término que tiene tu asegurado para reclamarte a ti bajo su póliza de seguros, bajo el artículo 81 de la Ley sobre el Contrato de Seguros. Eso no quiere decir que ese tercero haya perdido el derecho de accionar en contra de la compañía de seguros, porque el derecho comienza desde el momento en que se entera que tenía ese derecho, o sea, la póliza. O sea, no puede ser que eso todavía esté vivo. Así es que se mantiene vivo probablemente el derecho de accionar del beneficiario contra la compañía de seguros bajo el artículo 147 de la Ley sobre el Contrato de Seguros, y se interrumpe la prescripción en contra del asegurado que causó el daño. Y comienza a contar la prescripción del asegurado para reclamarle a la compañía de seguros bajo el artículo 81 de la Ley sobre el Contrato de Seguros. Sé que eso está complicadísimo, pero esa es la respuesta. Sí, claro.
Digo, ya, bueno, pues ya estamos llegando a la final de la sesión, pues bueno, llegamos a los comentarios finales, Mike. Pues comentarios finales, no sé, es un tema muy amplio, realmente es sumamente interesante. Este tipo de soluciones, yo creo que de educación son muy, muy útiles, porque que nuestro mercado esté sano y que cobre las primas que debe de cobrar, es de lo que vivimos absolutamente todos. Entonces, a nosotros nos encanta participar en este tipo de sesiones para dar un poco de nuestro conocimiento al mercado, y que el mercado se mantenga como un mercado sano, financieramente viable, y que todos podamos continuar disfrutando de lo que nos da, porque todos vivimos de la suscripción. Así es que nos encanta hacer este tipo de cosas. Lalo, Toño, muchísimas gracias por invitarnos. Estamos a sus órdenes siempre para cualquier cosa así. Pues muchísimas gracias al equipo de Kennedy de México, que como siempre nos apoya en todo tipo de aventuras siniestros, de supervisiones de textos, cosas y demás. Y bueno, nada más recordarles que mañana continuamos con la última sesión, que estamos en contacto con Tomás Serpi en casos de sismo. La verdad es que es muy interesante siempre el tema de sismo, y siempre enterarnos y ver en otros países. Por ejemplo, les voy a exponer un poquito del sismo de Turquía. Pues mañana va a estar muy interesante, se lo recomendamos. Y pues, listo, muchas gracias a todos. Se les va a hacer llegar una encuesta de salida donde